Durante la pandemia, todos vivimos en un estado de emergencia perpetuo. El miedo al virus, la presión sobre los hospitales, la urgencia de encontrar una solución. En este clima, la vacuna fue presentada como la única puerta de salida. Y para las personas mayores o vulnerables, incuestionablemente salvó vidas. Pero hoy, con perspectiva, es hora de tener una conversación difícil. Una conversación sobre los matices. Porque la estrategia de solo vacunas, y sobre todo de la obligatoriedad, ha dejado huellas profundas. ¿Qué sucede cuando se impone una política de salud pública uniforme a una población que, en la práctica, no corre el mismo riesgo frente al virus? Comencemos por los hechos médicos. Decir que las vacunas no han causado ningún daño es fácticamente falso. El riesgo cero no existe en medicina. Si bien los efectos secundarios graves son raros a escala mundial, son muy reales para quienes los sufren. Hablamos de miocarditis y pericarditis, en particular en hombres jóvenes con las vacunas de ARNM. Hablamos de trombosis raras con otras fórmulas. Para una persona de 75 años, el cálculo es simple. El riesgo de morir de COVID-19 es infinitamente superior al riesgo de una complicación vinculada a la vacuna. La balanza beneficio-riesgo es clara. Pero, ¿qué pasa con un joven de 20 años en perfecta salud o con un niño? Para ellos, el riesgo de desarrollar una forma grave de COVID era estadísticamente extremadamente bajo. Sin embargo, la presión para vacunarse fue la misma. Es aquí donde se creó la fractura social. La obligatoriedad vacunal, ya fuera directa por ley para ciertas profesiones o indirecta a través de los pasaportes sanitarios, forzó la mano de personas para quienes la vacuna no era una necesidad médica absoluta. Se les pidió a estudiantes, a jóvenes trabajadores de la salud, a ciudadanos en plena forma, que asumieran un riesgo médico, por mínimo que fuera, no para su propia supervivencia, sino en nombre de un esfuerzo colectivo. Y las consecuencias de esta coerción fueron graves. Carreras truncadas, personal sanitario o bomberos suspendidos, privados de sueldo de un día para otro, angustia psicológica, jóvenes excluidos de la vida social, de sus estudios, de las actividades deportivas, creando un sentimiento de castigo y de aislamiento inaudito. La pérdida de confianza, al imponer el tratamiento por la force, y al negar a veces, al principio, la posibilidad de efectos secundarios, las instituciones rompieron el vínculo de confianza con una parte de la población. El argumento principal para justificar esta obligatoriedad global era detener la transmisión. Pero la ciencia demostró rápidamente que, si bien las vacunas protegían muy bien contra las formas graves, no impedían contagiarse o transmitir el virus a largo plazo. A partir de ese momento, obligar a una persona no vulnerable a vacunarse planteó una cuestión ética fundamental. ¿Tenemos derecho a imponer un tratamiento médico a alguien que no lo necesita vitalmente, bajo pena de muerte social y económica? La historia de la salud pública nos enseña que la coerción suele generar más desconfianza que adhesión. Reconocer el daño que pudo haber causado este periodo no es ser antivacunas. Es ser lúcido, es aceptar que la ciencia evoluciona, que se cometieron errores de juicio político por el pánico, y que la balanza beneficio-riesgo debe seguir siendo siempre individual, discutida entre un paciente y su médico. Para sanar las fracturas de nuestra sociedad, es necesario poder escuchar a quienes sufrieron efectos secundarios y a quienes fueron heridos por la brutalidad de la obligatoriedad. Porque si mañana surge una nueva crisis, necesitaremos la confianza de todos. Y esta confianza no se decreta por ley, se gana con la verdad y la transparencia.